Ahí está. Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Voy a compartir pantalla. Bien, recuerdan ustedes que en el último encuentro nosotros habíamos discutido hasta el punto 3 de la ficha esta que se llama ficha de trabajo número 2, teoría cinético-molecular. En este momento lo que tenemos en pantalla es la versión resuelta de esta ficha, es decir, con todas estas actividades ya hechas, ya contestadas, que es lo que yo les subí, para que ustedes pudieran darle una lectura primero, y entonces lo que haríamos ahora sería más que nada una representación de esos temas. Yo los vamos a ir contestando esas mismas cosas, por si hay dudas, y bueno, y después habilitamos preguntas o dudas que ustedes quieran plantear. El punto 4 no está en la ficha. La propuesta era muy simple, ¿verdad? Era volver a reescribir los puntos de la teoría cinético-molecular, las hipótesis, pero para explicar, en lugar de un gas, un sólido o un líquido, que nos viene a quedar algo muy parecido a lo que ya teníamos, ¿se acuerdan?, en nuestro modelo corpuscular para líquido y para sólidos. Vamos a ir ahora entonces a las preguntas que yo les había pedido, o a las consignas que yo les había pedido que ustedes resolvieran o leyeran para el día de hoy, ¿no? Y ahí comenzamos desde el punto número 5. En el punto número 5 dice: de acuerdo a tu modelo, ¿cómo situarías el estado líquido respecto de los otros dos estados, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestra tabla aquí, ¿no?, y vemos qué es lo que tenemos escrito para nuestro modelo corpuscular de líquido, ¿no? Si hablamos de la distancia entre partículas, decimos una distancia pequeña, podríamos decir intermedia, moderada, comparado con el estado gaseoso, en donde las distancias son enormes, y comparado con el sólido, en donde las distancias son muy pequeñas. En ese aspecto, entonces, nos queda la descripción del líquido en una ubicación intermedia, ¿no? Si nos vamos al otro eje que tenemos en nuestra tabla, que es la movilidad de las partículas, baja, se trasladan lentamente, comparado con un sistema que se encuentra en el estado gaseoso, donde decimos, bueno, mucha movilidad, se trasladan rápidamente, todo eso es menor. Y si nos vamos al sólido, en donde decimos que las partículas están fijas en un sitio y solo pueden vibrar, nuevamente la descripción del líquido nos queda en una situación intermedia, ¿verdad? Y si nos referimos a las fuerzas de atracción entre partículas, para el líquido decimos que son moderadas, pero en el caso de los gases decimos que son prácticamente inexistentes, y en los sólidos son altas. O sea que nuevamente la descripción del líquido nos queda en una situación intermedia, ¿no? Entonces podríamos decir justamente, como figura en la respuesta que yo les subí en esta misma ficha resuelta, que el estado líquido nos queda ubicado como un estado intermedio, ¿no? En todos sus aspectos está, para hablar de él, siempre un poco como que tomo de referencia o al sólido o al líquido, perdón, o al estado gaseoso, y allí es donde nace la descripción del estado líquido. O sea que sería como un estado intermedio en nuestro modelo, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bien, seguimos. El punto número 6 dice: lee con atención el material sobre estados condensados, y aparece inmediatamente una pregunta, dice: ¿a qué se deben las características de los estados condensados? Me voy a ir justamente aquí a la lectura, que es corta. Voy a hacer la lectura para ver si ubicamos y entendemos bien la respuesta, ¿no? Dice, cuando hablamos de estados condensados, estamos refiriéndonos a el estado sólido y el estado líquido, es decir, a ambos. Si bien el término condensación aplicado
a un cambio de estado, hace referencia a el cambio del estado gaseoso al estado líquido, estados condensados de la materia se le llama tanto al sólido como al líquido, ¿verdad? Entonces dice, a diferencia de los gases, que dentro de ciertos límites presentan todos las mismas propiedades físicas, los sólidos y los líquidos, fases condensadas de la materia, lo que yo les decía hoy, perdón, presentan comportamientos particulares cada uno. Por ejemplo, un líquido puede ser más viscoso que otro o tener una tensión superficial mayor. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. La miel es más viscosa que el aceite y este más que el agua. O sea, nosotros eso lo comprobamos, ¿se acuerdan? Experimentalmente, en nuestra práctica de nuestros tubitos que invertíamos y había una burbuja de aire que se movía con distintas velocidades. Entonces tenemos claro eso de que cada líquido tiene una viscosidad distinta, ¿verdad? La tensión superficial es la resistencia de las partículas de la superficie de un líquido a ser separadas, y es la que permite, por ejemplo, que algunos insectos caminen sobre el agua. Acá tenemos una imagen precisamente de una cucaracha de agua, donde se ve claramente que las patas de este bicho no han entrado nunca dentro del agua, ¿no? Es decir, se ve como la superficie del agua se comporta como una membrana, es decir, se hunde pero no se abre, es decir, la pata no entra nunca dentro del líquido, porque precisamente la presión que ejerce por ser un animal tan livianito no es suficiente para separar las moléculas de la superficie del agua y vencer eso que se llama tensión superficial. Y eso también depende del líquido. Cada líquido tiene una tensión superficial distinta. Seguimos leyendo. Según nuestro modelo corpuscular de la materia, las diferentes propiedades físicas de los distintos sólidos y de los distintos líquidos entre sí se deberían a las diferentes fuerzas de atracción entre sus partículas. Por ejemplo, líquidos en los que sus partículas se atraen fuertemente tendrían mayor viscosidad y mayor tensión superficial que otros en los que sus partículas se atraen menos. O sea que entonces, volviendo a nuestra consigna de hoy, ¿no? Es decir, 6. Lee con atención el material sobre los estados condensados, lo hicimos recién. ¿A qué se deben las características de los estados condensados? ¿A qué se debe eso de que cada sólido y cada líquido se comporte físicamente de una manera distinta? Bueno, como lo dice la lectura, se debe justamente a las fuerzas de atracción diferentes que hay entre las partículas en un sólido o en otro sólido o en un líquido o en otro líquido, ¿no? Así que la respuesta justamente que ustedes tienen ya escrita en esta ficha dice exactamente eso, se debe a las fuerzas de atracción entre las partículas. A continuación, en el punto 7, dice ¿qué propiedades de los líquidos menciona el autor como distintas para cada sustancia? ¿Y a qué se deben estas diferencias? Bueno, a ver, ¿cuáles son, alguien que se anime a decirnos, cuáles son las propiedades que menciona el autor acá en el caso de los líquidos, que las pone como ejemplo de propiedades diferentes? ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? A ver. Es la que, perdón, tengo una duda. Yo tengo acá esto imprimido, no sé cómo se dice. Y esta es la página que le sigue, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de la lectura que acabamos de hacer aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades de los líquidos de las que me hablan en esta lectura? ¿No sería la tensión superficial y la viscosidad? Correcto, la tensión superficial y la viscosidad son las dos propiedades que menciona, ¿verdad? Este texto como propiedades distintas. Líquidos distintos tienen tensiones superficiales diferentes, líquidos distintos tienen viscosidades diferentes. ¿Qué otra propiedad que no está mencionada aquí podríamos nosotros también explicar
de acuerdo al modelo corpuscular y a la teoría cinético-molecular, como propiedades distintas en líquidos diferentes, y que las podríamos explicar también haciendo referencia a las fuerzas de atracción entre las partículas. Bueno, por ejemplo, la temperatura de ebullición. Es decir, ¿qué es la temperatura de ebullición? Bueno, es la temperatura a la cual tiene que llegar un líquido a una determinada presión para lograr el cambio de estado, es decir, para pasar del estado líquido al estado gaseoso. ¿Y qué está pasando allí a nivel de las partículas? Y bueno, lo que está pasando es que esas partículas que tenían fuerzas de atracción entre ellas, ahora esas fuerzas de atracción se van debilitando, van desapareciendo y se van haciendo independientes, ¿no? Ahí es cuando pasa de estado líquido al estado gaseoso. Entonces, de acuerdo a qué temperatura logra el líquido vencer esas fuerzas de atracción, será si esas fuerzas de atracción son más potentes o no. Entonces, un líquido que hierve a más temperatura que otro es un líquido que tiene fuerzas de atracción entre sus partículas mayores que el otro líquido. Entonces acá tenemos una propiedad que no está mencionada en la lectura, pero que también se puede explicar, al igual que la viscosidad y al igual que la tensión superficial, mediante las fuerzas de atracción entre las partículas, ¿no? Ustedes tienen justamente aquí en la respuesta, ¿verdad? ¿Ven? Bueno, dice, se debe a las fuerzas de atracción de sus partículas, y las propiedades mencionadas, en punto 7, son la viscosidad y la tensión superficial, y acá tenemos una imagen, un dibujito, donde nos explican el por qué, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en cómo fluye un líquido, cómo se traslada, nos imaginamos que lo hace en capas. Las capas moleculares se van desplazando unas sobre otras. Entonces, si hay fuerzas de atracción muy poderosas, la atracción que hay entre las moléculas de una capa y la siguiente son fuerzas potentes. Entonces es muy difícil lograr ese deslizamiento y el líquido es muy viscoso. Si las fuerzas son pequeñas, entonces la atracción entre una capa y otra es pequeña también, y es más sencillo lograr ese movimiento de una capa sobre la otra, el líquido fluye fácil, es poco viscoso. Yo siempre les pongo el ejemplo de dos mazos de hojas, uno formado por hojas de revista, vieron, bien lustrositas, bien satinadas, y otro igual, pero formado por hojas como de diario, como de garbanzo, ¿no? Esas que son como peluditas. Si nosotros le pegamos a ambos mazos con la misma fuerza, el mazo que se va a desparramar más, que va a correr más fácilmente, es el de las hojas enceradas, las hojas satinadas, la de revista. El otro le va a costar más. Entonces sería el ejemplo de un líquido poco viscoso, el de hojas de revista, y un líquido muy viscoso, el de hojas esas de garbanzo. Y ahí luego tenemos acá justamente también la explicación de la tensión superficial, donde si entendemos justamente que la tensión superficial es la resistencia, pues consecuencia de la resistencia que hacen las moléculas de la superficie a ser separadas, lógicamente cuanto mayor sea la fuerza de atracción que hay entre ellas, mayor va a ser esa resistencia. Y por lo tanto, mayor tensión superficial tendrá ese líquido. Y entonces, como decíamos hace un ratito, podemos agregar también, por ejemplo, la temperatura de ebullición como otra propiedad que también se puede explicar mediante la fuerza de atracción. Si tengo dos líquidos, el que hierve a mayor temperatura, ¿sí?, ambos a la misma presión, ese será el que tenga mayores fuerzas de atracción. Y vamos ahora al último de los puntos que teníamos para hoy, y ahí terminamos con esta ficha, que dice, menciona al menos dos propiedades de los sólidos asociadas a las mismas causas teóricas, o sea, dos propiedades de los sólidos que yo también podría explicar pensando en que tienen fuerzas de atracción diferentes. ¿Qué propiedades de los sólidos vimos nosotros en nuestra práctica? ¿Se acuerdan de sólidos y líquidos? ¿Con qué propiedades estuvimos trabajando?
que rayamos, En rayamos. la práctica con la dureza. Ahí está, la dureza fue una, ¿no? ¿Y cuál fue la otra? Que en realidad no la ensayamos porque si no tendríamos que ponernos a romper los materiales que tenemos en el laboratorio, pero ¿cuál fue la otra propiedad que mencionamos? Dureza ahí, que cuanto más duro también es más que ese sólido. Resistente, no. No, más. Si yo le pego y parte, más frágil, ¿se acuerdan? Ah, al revés, sí. Dureza y fragilidad, ¿no? Es decir, un sólido muy duro suele ser también un sólido muy frágil. Acá tenemos justamente hacia el final. Por eso el vidrio había, claro, había resultado ser el más duro. Había resultado ser el más duro, pero de todos los materiales con los que hicimos la práctica, es el que si yo le pego se parte. Los otros, como eran todos chapas metálicas, se van a deformar, pero no se van a partir, ¿no? Entonces, la dureza y la fragilidad son dos propiedades que también se pueden relacionar con las fuerzas de atracción. Es decir, cuanto más duro es un material sólido, es porque, o lo puedo explicar, porque sus fuerzas de atracción entre partículas son más altas, ¿sí? Por eso, si yo froto dos sólidos diferentes uno con otro, aquel sólido que se gasta, ¿sí?, es el que tiene las partículas más débilmente unidas, mientras que el otro sólido, el que logró gastar al primero, el que logró rayarlo, el que logró dejar un surco en él, tiene sus partículas más firmes, ¿no? Por eso justamente consigue desplazar las partículas de la superficie del primer sólido y generar esa raya, esa canaleta, ¿no? Es decir, en la superficie del otro sólido. Entonces ahí tenemos una propiedad de los sólidos que también puedo explicar haciendo referencia a las fuerzas de atracción. Y con la fragilidad pasa algo similar, es decir, ¿por qué un sólido duro, en donde sus partículas atraen mucho, suele ser también un sólido frágil, un sólido quebradizo? Si yo lo golpeo, se parte, si yo le aplico una fuerza de torsión, se parte. Por la misma razón, porque esas partículas están tan firmemente ubicadas en ese lugar, que si yo quiero desplazarlas de alguna manera, tengo que llegar a aplicar una energía tan grande que en lugar de provocar un corrimiento, lo que provocó es directamente una separación. O sea, ya tengo que gastar tanta energía para lograrlo que se separan definitivamente las partículas en ese lugar y el sólido parte. Otra propiedad que no está mencionada, bueno, en realidad estas propiedades no estaban mencionadas en la lectura, nosotros las trajimos porque habíamos hecho una práctica, ¿verdad?, en donde esas propiedades aparecían. Pero otra propiedad de los sólidos que yo puedo también relacionar y explicar mediante las fuerzas de atracción es la propiedad análoga a lo que sería la temperatura de ebullición de los líquidos. Estoy hablando en este caso entonces de la temperatura de fusión de un sólido, ¿no? Cuando un sólido funde, ¿qué le pasa? Bueno, cambia de estado, es decir, pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Cuál es la diferencia entre los dos estados? Bueno, una de ellas es justamente que las fuerzas de atracción entre las partículas en el estado líquido son menores, se han debilitado, si yo lo comparo con las mismas partículas cuando el sistema estaba como un sólido, ¿no? Por eso, si bien tanto el sólido como el líquido tienen volumen propio, es decir, las partículas se atraen lo suficiente para mantenerse juntas, en el caso del sólido son tan potentes esas fuerzas de atracción que no solamente tiene volumen propio, tienen también forma propia. Una vez que se ubicaron en un lugar, allí se quedaron, no se pueden cambiar de lugar, no tienen libertad en ese sentido. Sin embargo, en el caso del líquido, se han debilitado lo suficiente como para ahora sí poder cambiar de lugar. Entonces, cuando yo paso del estado sólido al estado líquido, en definitiva, lo que hago es trabajar en contra de las fuerzas de atracción. Las debilito y
De esa manera el sistema se torna fluido cuando antes era totalmente rígido. ¿Y cómo consigo eso? Elevando la temperatura del sólido. Entonces la temperatura a la cual se produce ese cambio del estado sólido al estado líquido, la temperatura de fusión, es también una información, es una medida en cierto modo, o se puede interpretar desde el punto de vista de las fuerzas de atracción entre las partículas. Es decir, a mayor fuerza de atracción, mayor temperatura de fusión en el caso de un sólido. Entonces ahí tenemos propiedades tanto de los líquidos como de los sólidos que se pueden explicar de manera bastante fácil haciendo referencia a las fuerzas de atracción que hay entre las partículas del sistema. Y aquí entonces ya empezamos a irnos un poquito, y no está planteado en la ficha, pero está bueno que lo tengamos en cuenta porque es hacia donde vamos ahora, que, como habíamos mencionado en nuestro modelo, en el caso de los gases, esas fuerzas de atracción prácticamente son inexistentes. O sea, se pueden considerar despreciables, sobre todo cuanto más alta sea la temperatura y más baja la presión. Y entonces, lo que nos va a pasar con los gases va a ser exactamente lo contrario de lo que nos está pasando con los sólidos y con los líquidos. Recordamos, ¿qué nos pasa con los sólidos y con los líquidos? Que los comportamientos físicos de los sólidos y de los líquidos son particulares. O sea, cada sólido tiene su propia dureza, tiene su propia fragilidad, tiene su propio punto de fusión. Cada líquido tiene su propia viscosidad, tiene su propia tensión superficial, tiene su propio punto de ebullición. Si yo estudio, por ejemplo, qué le pasa al volumen de un líquido cuando le aumento la temperatura, por ejemplo, 20 grados, no puedo trasladar esa misma conclusión a otro líquido diferente. Se no puedo decir, bueno, como en el caso del agua, voy a tirar un número al azar, ¿no? Cuando yo le aumento la temperatura a 20 grados, su volumen aumenta un 5%. Entonces digo, bueno, bien, entonces para el alcohol va a pasar lo mismo, para el mercurio va a pasar lo mismo. No. Cada líquido lo tengo que estudiar individualmente. Lo mismo con los sólidos. Si yo hago un experimento para estudiar cómo se modifica alguna de sus propiedades físicas, estoy hablando siempre, ¿no? Cuando cambio, por ejemplo, la temperatura, ese resultado, esa conclusión que voy a sacar del experimento, solo la voy a poder aplicar a ese sólido en particular, a ese material. No lo puedo trasladar a los otros. Cada sólido, cada líquido se comportan de manera propia y particular. ¿Eso por qué? Porque sus fuerzas de atracción son diferentes en cada uno. Sin embargo, en el caso de los gases, en donde esas fuerzas de atracción son prácticamente inexistentes, no me pasa ese tipo de cosas. Si yo estudio qué le pasa al volumen de una determinada cantidad de gas, manteniendo la presión constante, cuando le aumento la temperatura a 20 grados Celsius, lo que concluyo para ese gas lo puedo trasladar tranquilamente a todos los demás gases, ¿sí? Y por eso se pueden hacer generalizaciones. Yo puedo decir que el volumen de un gas, cuando la presión no cambia y la cantidad de gas no cambia, tiene determinada relación, o guarda determinada relación con la temperatura del gas. Y no me importa qué gas sea. Hago el experimento con uno y traslado eso que concluyo a los demás. Por eso existen leyes del estado gaseoso, pero no existen leyes del estado líquido ni del estado sólido. Cada sólido y cada líquido debe ser estudiado de manera particular. Y les decía yo que es hacia ahí, hacia donde vamos. Justamente nuestra próxima etapa va a ser dedicarnos a estudiar esos comportamientos generales que tienen los gases, lo que se conoce
como leyes del estado gaseoso ideal, y esos son los materiales que vamos a empezar a trabajar a partir de nuestro próximo encuentro. Yo se los voy a subir, como siempre, antes de que nos encontremos por Zoom, para que ustedes ya los vayan viendo, los vayan leyendo, vayan viendo qué entienden, qué no entienden, y seguimos trabajando en esa dinámica. Antes de ir a esa etapa de introducirnos ya profundamente en el estado gaseoso, lo que vamos a hacer es, yo les voy a subir, no recuerdo si ya lo hice, creo que no, les voy a subir una ficha con ejercicios, se llama ejercicios de estado de la materia, donde los primeros 9 ejercicios son ejercicios más bien teóricos, que tienen que ver con todo esto que hemos charlado hasta hoy. Entonces, eso es lo que vamos a ver para el próximo encuentro. O sea, ustedes traten de resolver esos ejercicios. No me los mandan, los vamos a charlar en el próximo encuentro en esta misma modalidad. Y una vez que hayamos hecho eso, yo les voy a enviar una evaluación muy cortita. Es un cuestionario de esos que se enviaron en Google, en Google Drive, que se comparten, de opción múltiple o de selección de varias respuestas, de falso verdadero también, para que ustedes lo hagan y me lo devuelvan, ¿sí? Más que nada para testear cómo hemos avanzado hasta este momento, qué tal se han ido entendiendo las cosas. O sea que eso es lo que vamos a hacer, no se preocupen, yo se los voy a subir a la plataforma con todas las indicaciones del caso, para que ustedes sepan muy bien qué es lo que tienen que hacer, y eso es lo que vamos a hacer hasta el próximo encuentro.